Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Hola, un placer que podamos estar juntos nuevamente y les queremos recordar que somos Capacitando a los Santos, el Dr. Raúl Perazo y mi persona Jonathan Granados. Y vamos a seguir estudiando este tema que venimos estudiando juntos sobre la soteriología, palabra bastante extraña, pero que tiene mucho que ver con cada cristiano, y es que cada cristiano parece que tiene su soteriología, y tal vez podríamos iniciar, doctor Raúl Perazo, con una explicación nuevamente breve de lo que es la soteriología. Bueno, ¿qué tal? Qué lindo poder compartir. Y estamos preocupados porque vemos mucha gente nominalmente cristiano, pero un cristiano uno lo conoce por el fruto en su vida y no vemos eso. Entonces, ¿qué está pasando? Que no se está enseñando la doctrina de la salvación como tiene que ser, se predican con muchas técnicas, pero no se enseña con profundidad que la salvación involucra todo lo que tiene que ver con mi vida. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, por consecuencia tenemos espíritu, alma y cuerpo, intelecto, emoción y voluntad. Y la salvación directamente afecta a las tres áreas. Afecta a mi intelecto, afecta a mi emoción, afecta a mi voluntad. En el programa anterior hablamos mucho sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento lo puedo definir como un estilo de vida. ¿Por qué? Me arrepentí una vez donde nací de nuevo por obra del Espíritu Santo de Dios, y que quede muy claro, no por obra del predicador, y al hacerlo llevo ese arrepentimiento como un estilo de vida. ¿Por qué? Porque ya nací de nuevo y porque ya no soy el mismo. Cuando pensamos en arrepentimiento, el arrepentimiento bíblico es: iba para el norte, ahora voy para el sur. Es una transformación total. Entonces, eso fue más o menos lo que hablamos. Ahora, la doctrina de la salvación involucra muchas cosas que no se enseñan. No se enseña la justificación por medio de la fe, no se enseña la imputación, no se enseña la redención. Le pregunto a alguien, ¿qué es redención? Comprado por precio, y no se dan una idea que es mucho más que eso, que la redención involucra libertad. Entonces, son más o menos 64 cosas que suceden en el momento de ser salvos, y vamos a ir despacito, Jonathan, una por una. Propiciación, por ejemplo, o a veces también damos una definición teológica que suena fácil, suena corta, pero que implica mucho más, ¿no? No, lo peor, ¿sabes qué es? Que a veces cantamos canciones donde somos redimidos por la sangre del Cordero, o es la propiciación de nuestros pecados, y la gente no entiende el término. Y los que tenemos más años de cristiano a veces nos acostumbramos a hablar y asumimos que la gente va a saber. Entonces queremos predicar el evangelio a una persona y le hablamos de la propiciación, la redención. ¿Impresionamos gente? Sí, pero la gente no entiende, y es lo que tiene que entender. Creo que tal vez hoy, en el programa de hoy, podremos explicar algo que es esencial para poder comprender la doctrina de salvación, y es el pecado. Tiene un papel importante conocer bien lo que es el pecado y la consecuencia del pecado. Entonces, ¿ves, Jonathan? Si entendemos bien, y alguien me dice, sí, pero la iglesia no es para eso. ¿Cómo que no? Si la iglesia es el lugar donde capacitamos a los santos para que hagan el ministerio. Si entendemos bien la soteriología, tenemos que entender a martiología, que es la doctrina que estudia el pecado. Cuando entendemos a martiología, la doctrina que estudia el pecado, es porque estamos entendiendo soteriología. Cuando entendemos la doctrina que estudia el pecado, es porque no solo entendemos la doctrina de la salvación, sino también entendemos cómo el hombre fue creado y cómo el hombre fue separado de Dios por siempre, y es amartiología, la doctrina del hombre. Y tal vez no vamos a llegar hoy a mucho, pero hay algo que nosotros conocemos como la depravación total. Y hay dos formas de verlo. Bueno, hay más, pero hay dos formas básicas de verlo. La primera es que creen que el hombre nació totalmente incapacitado, y utilizan varios versículos. Y tiene razón.
pero Dios le da la capacidad al hombre para poder creer, no está incapacitado. Pero pensando en esto, siempre decimos, bueno, todos somos pecadores, la paga del pecado es la muerte, y lo decimos muy de memoria, pero no somos conscientes de lo que significa ese pecado. Así que sí, podemos empezar con la mala noticia del pecado, a pesar de la buena noticia que tiene la salvación, ¿no? ¿Algunos versículos que te acuerdes? Podríamos iniciar por ahí, y por Romanos 3:23 tal vez. Bueno, vamos a buscarlo. Y le voy a hacer acordar algo que hicimos en uno de nuestros programas, no recuerdo en cuál. A la Biblia hay que hacerle preguntas. Entonces, cuando a la Biblia le hacemos preguntas, siempre las preguntas se van contestando. Romanos capítulo 3, versículo 23. De hecho es interesante y es parte de lo que yo compartí un poco en el programa pasado, y es que nosotros, a veces esa fórmula que tenemos nos limita mucho, porque a la memoria nos viene lo que me acaba de venir a mí a la memoria, Romanos 3:23. Pero el capítulo 3 en realidad tiene mucho más. Y a veces solo leemos el 23, pero por ejemplo el 24, el 25 y seguimos, y tiene mucha riqueza para poder explicarle mejor a la persona esta condición pecaminosa en la que se encuentra. Ahora, volvamos a explicar algo. La Biblia se estudia de acuerdo al contexto. Entonces, nosotros vamos a leer ahora el 23 que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero fíjese lo que es el contexto para entender lo que significa el pecado. Algunos versículos anteriores, en el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua, engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Fíjese todo lo que habla de la persona. Y esto no solo lo encontramos en Romanos, lo encontramos por casi toda la Biblia, hablando de cómo el hombre se alejó de Dios. Después me descarta totalmente las obras, me habla de la justificación, y específicamente en el versículo 23, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Y quiénes son todos? Todos, creo que no hay más explicación que esa. Todos, es todos. Ahora, un hombre bueno, un hombre moral, ¿es pecador? Según lo que me dice la Biblia, sí. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice, no hay hombre bueno en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Isaías 59 habla de la división que hay entre nosotros y Dios. Versículo 2. Versículo 2. A veces no nos damos cuenta, ok, ¿cuántos pecaron? Todos. Ahora, algo que es muy delicado, porque sentimentalmente nos gusta, pero la Biblia dice que en pecado fuimos concebidos. Y cuando pensamos en que todos somos pecadores, tengo que ir con mi mente y mi corazón a entender que no hace falta que alguien me diga. ¿Por qué? ¿Qué es pecado, Jonah? Pecado es, o lo que comúnmente decimos, es transgredir la ley de Dios. ¿Y en palabras fáciles? Palabras fáciles es hacer las cosas que hacemos que no le agradan a Dios, que no le gustan a Dios. ¿En qué momento tu mamá te enseñó a mentir? En ningún momento. ¿Y por qué lo aprendiste? Es Ahora, algo innato, algo que viene en nosotros. es la parte que no entendemos. ¡Ay, qué lindo bebé! Sí, hermoso, pero necesita a Cristo. Hoy hemos orado con mi esposa por la salvación de nuestras hijas desde que estaban en el vientre de su mamá. ¿Por qué? Porque fíjese, voy a leer capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Otra vez el mismo concepto, todos. Todos. ¿Todos qué? Todos pecaron. Pero la muerte fue pasando a todos los hombres
porque hubo un hombre que pecó. Cuando pensamos en quién pecó, ¿a dónde nos remontamos? Génesis, la desobediencia. Dios hace a Adán y Eva y les da libertad o libre albedrío. Y ellos no lo utilizaron bien, desobedecieron a Dios, pecaron y estamos pagando la consecuencia de eso. Entonces, volviendo a nuestro pasaje en capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos mintieron, fueron egoístas, dijeron malas palabras, como usted le quiera llamar, en realidad pecar es errar al blanco, es no llegar a los estándares de Dios. Por cuanto todos fallamos en eso, fuimos destituidos. ¿Qué significa destituidos? Destituidos significa separados. Es como el sinónimo más fácil que podemos encontrar para explicarlo. Una persona tiene un puesto y yo lo destituyo. No está más en ese puesto. Todos fuimos separados de Dios. ¿Por qué? Porque nacimos pecadores. Entonces nos cuesta mucho eso, pero en esta condenación están incluidos todos, desde el momento de nacer en adelante. Es cierto que Dios puso eternidad en nuestro corazón, pero la eternidad me lleva a vivir eternamente sin Cristo o eternamente con Cristo, y todo pasa por la oportunidad y el regalo de Dios al nacer de nuevo. Pero ¿quién es más bueno, vos o yo? Porque a veces el hombre se compara con el hombre. Ninguno de los dos. Yo tengo la experiencia de mi papá, un hombre recto, honesto, pero no sé si conoció a Cristo. Hay personas que decimos, pero son más buenos que un cristiano, qué triste que eso pase. Pero cuando el hombre se compara con el hombre, siempre creemos que uno es mejor. ¿Por qué? Tal vez usted ya tiene mucho tiempo de asistir a la iglesia, entonces no fuma, no toma, no baila, no escucha música que no sea cristiana, no tiene otra mujer. ¡Wow! Parece un santo. Pero el pecado nace en el corazón. El Señor Jesús dijo que de lo profundo de nuestro corazón, que de nuestros corazones salen homicidios, adulterio, fornicación, todo lo malo sale de adentro. ¿Por qué? Porque es la condición en la cual nacimos. Por eso, ¿con quién tiene que ser nuestra comparación? Con Dios, y ahí es donde nosotros no llegamos. De hecho, este concepto de compararnos nosotros, hombres con hombres, llega hasta tal punto en que pensamos lo que yo en algún momento pensé, y creo que tal vez muchos de nosotros, tal vez incluso los que nos están viendo, podrían pensarlo, y ese sería el momento preciso para que quite ese pensamiento de su mente. Es, no, yo no soy tan bueno, tan malo. Yo no peco Yo tanto. soy bueno, entonces, no, yo no voy a ir al infierno, porque como que tratamos de hacer una balanza y decir, no, soy más bueno que malo, entonces no voy a ir al infierno. Pero la Biblia no me enseña eso. La Biblia dice que un pecado basta con uno, y todos hemos cometido alguno. Entonces, cuando yo me comparo, como debería de compararme con Dios, en el estándar de Dios, es imposible. Ahí yo no alcanzo, no puedo llegar al estándar de perfección que Dios Claro, porque demanda. el hombre comparándose con el hombre, siempre uno parece más bueno que el otro. Pero cuando miramos la santidad de Dios, nos damos cuenta que nunca podemos llegar. No hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar la meta divina, que es el cielo. Pero hay más versículos que podemos ver que me gustaría. ¿Podés buscar Isaías 53, versículo 6? Y todos nosotros somos pecadores delante de un Dios santo. Cuando el hombre se compara con el hombre es fracaso. Pero el hombre se compara con Dios y se da cuenta lo que dice. ¿Lo tenés ahí para leer? 53:6. Sí. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Otra vez habla de todos. O sea, no hay excepción, no hay parcialidad. Todos somos pecadores. Todos nos descarriamos como ovejas. Claro que acá te da una buena noticia, que Dios carga sobre él nuestro pecado, pero está hablando de todos. Entonces, yo peco porque soy pecador, no soy pecador porque peco.
Y esta parece una frase muy trillada, muy utilizada, pero es cierto, nací en pecado. No importa cómo criemos a una persona. Y cuando estemos en el milenio, entramos sin pecado. ¿Y después qué va a pasar? Van a nacer hijos y va a haber pecado. Y ahí no va a estar Satanás para que le culpemos. Es que el pecado está en el corazón del hombre. El hombre no quiere obedecer por naturaleza, porque su naturaleza es una naturaleza pecadora, hasta que llegue a Cristo y lo transforma. Pero voy a leer Santiago capítulo 4, versículo 17, que dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que imagínese, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué cosas son buenas? ¿Qué cosas son buenas? No sé, probablemente ir a la iglesia, ayudar a los pobres. Pero, por ejemplo, si vos ves sabes que algo es bueno y no lo haces. Hay una señora hoy que se vive en un mundo individualista. Una señora quiere cruzar sola la calle, pero viene con 2 chiquititos. Yo puedo decir, ¿qué me importa? Nadie la mandó a tener hijos. Así piensa la gente hoy. Y no lo hago. Mi actitud tendría que ser, no, yo sé que es algo bueno, lo voy a hacer, porque si lo dejo de hacer, ya pequé. El saber que algo es bueno y no hacerlo ya es pecado. O sea, Dios nos muestra la situación de pecado y el peligro que vivimos por todos lados. Entonces, tal vez alguien pueda decir, bueno, pero es que, como decías vos, yo no soy tan malo. ¿Sabés quién tiene más problemas en todo esto? Los hijos de cristianos. Porque yo nací, hice mi vida y con el tiempo, ya siendo joven, conocí a Cristo como Salvador. Entonces tengo un antes y un después. Pero tengo 3 hijas y hablo mucho con personas que se criaron en la iglesia. Entonces creen que no son pecadores porque toda la vida fueron a la iglesia. Ahora, si yo mañana tengo un hijo en un aeropuerto, no se convierte en avión. Tener un hijo dentro de un local cristiano no lo hace cristiano. Y es una confusión muy grande, porque lo que primero te dicen los hijos de cristianos es que yo no peco, es que yo no tengo testimonio, porque piensan que, eso es otra culpa de lo que estamos enseñando, piensan que hay que ser un violador, un asesino, un fornicario. No, somos pecadores porque somos pecadores, por lo que hacemos. Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Cualquiera que guardare toda la ley. Y estamos tomando este versículo para entender algo. ¿Cuántos pecados me hacen culpable? Uno. Imagínate que vamos a hacer un conjunto de música. Bueno, vos tocás un poco la guitarra, pero yo no toco ni el timbre. Y si digo upe, lo desentono. Entonces, si a mí me ponen en un conjunto y me pongo a cantar y vos fueras el director, ¿me dejas? Si no entona, no. Pero soy tu amigo, ¿no me vas a dejar? No. Bueno, de la misma manera, hay personas que no pueden entender que un solo pecado los ensucia. Pero si yo tomo un jarrito, le pongo un rico jugo y le echo una gotita de veneno delante tuyo, ¿te lo tomarías? No. Por más pequeño que sea nuestro pecado, ese pecado me ensucia, me mata, me separa de Dios. Así que ser culpable de un solo pecado me hace ser culpable de todos. No hay diferencia, pero sí hay consecuencias. Y esta es la importancia del por qué estamos tratando nosotros de explicar así, despacio y poco a poco, cada uno de los elementos que están incluidos dentro de la salvación, dentro de la doctrina de la salvación, porque, por ejemplo, si yo me quedaba solo en el versículo 23 de Romanos y me cruzo con una persona que me dice, no, es que yo nunca he pecado, yo tengo que andar un poco más. Tendría que por lo menos enseñarle este versículo que acabamos de leer de Santiago 2:10 y hacer comprender a la persona de que sí tenemos un problema que se llama pecado, que nacimos con él, que empezó en el Edén, que
que tiene una consecuencia, que el mismo Adán y Eva sufrieron esa consecuencia, fueron expulsados del Edén ellos. Entonces es importante que nosotros como cristianos comprendamos bien lo que creemos para que podamos compartir nuestra fe de una manera adecuada. Ahora, cada vez que yo comparto el Evangelio, estoy haciendo una obra que Dios me pidió que haga y es una obra sobrenatural. Por consecuencia, el diablo va a querer también hacer su obra, va a distraer y muchas otras cosas. Por consecuencia, tengo que ser una persona que tiene una oración constante, orando sin cesar, porque la salvación es de Dios y Dios tiene que producir por medio de su Espíritu Santo el arrepentimiento en cada uno. Y es muy triste el día de hoy que muchos admiten que son pecadores. Pero ¿sabes qué? Lo me dicen a veces es que Dios me hizo así. Yo no puedo cambiar mi carácter, yo tengo un carácter agresivo, Dios me hizo así. No, Dios te dejó nacer, tenés un carácter sanguíneo, colérico, como sea, pero un carácter transformado. Y lo vemos a través de los discípulos, de los apóstoles, vemos un carácter como el de Pedro, todo impulsivo, y después lo vemos ya terminando sus días en intimidad con el Señor, siendo diferente. Y tal vez parte de la aclaración es cierta. Usted no puede cambiar, pero es que no es usted, es Dios. Claro, porque si yo pudiera cambiar no necesito a Dios. A veces las personas intentan ser salvas porque van a la iglesia, porque leen la Biblia, porque memorizan versículos, pero no vemos vidas transformadas. La salvación es un intercambio. El intercambio de la vida de Cristo por mi vida. Comenzó en la cruz y eso me transforma, no me cambia, me transforma. Y veo por toda la Biblia la transformación. Ahora, el problema es que las multitudes no se ven a ellas mismas como Dios las ve, pero las personas tampoco. Entonces, ¿cómo tengo que ver a las multitudes? ¿Cómo las veía Jesús? Él tenía misericordia por ellos. Sí, y utiliza una palabra más fuerte, Jonah. Utiliza la palabra compasión. Compasión es una sensación interna que me lleva a pensar en el destino de cada uno de ellos. Entonces, si tengo compasión por las multitudes, voy a poder compartir el Evangelio de la gracia de Dios. Pero a veces las personas no se ven como pecadores. Y hombre pecador, Dios santo. Hombre pecador, muerto. Dios me puede dar vida eterna. Y nosotros queremos que usted pueda examinar cada uno de los versículos. Por eso estamos yendo muy despacio. Porque cuando pensamos que el hombre nace totalmente depravado, muerto por sus delitos y pecados, vemos que no hay otra opción. El apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 2, justamente cuando después habla de la salvación, dice algo muy interesante, pero a veces difícil de entender. Versículo 1 del capítulo 2 dice: Él dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Claro que Cristo me puede dar vida. Y de hecho Cristo vino a darnos vida, vida abundante, vida eterna. Pero tenemos que entender algo. Estamos muertos por nuestros delitos y pecados. Delitos y pecados en los cuales nacimos. Delitos y pecados en los cuales practicamos. Y tiene que haber un antes y un después. Si usted no tiene una vivencia personal con Jesucristo, no experimenta la salvación, no siente la presencia de Dios, usted tiene que caer rendido a los pies de Cristo. Pero para eso no lo puede hacer usted. Tiene que entender esta situación y Dios va a trabajar en su vida para que usted pueda reconocer a Cristo como Salvador. Es un solo medio para ser salvo. Y el mediador se llama Jesucristo. El tiempo voló, Joana, no sé si te quedó algo ahí. Solo recordarles que estamos estudiando este tema, soteriología, la doctrina de la salvación, porque como lo hemos repetido durante este programa y el anterior, va a afectar el modo en que vivimos nuestra vida cristiana y es muy importante. Nos quedamos creo que satisfechos si hoy usted pudo comprender el pecado y la separación que hace, y en el próximo programa vamos a hablar un poco del castigo del pecado y vamos a profundizar un poquito más en el tema. Les recordamos que nos pueden buscar como Capacitando a los Santos en nuestras redes sociales, YouTube y Facebook,
Y si quieren el material, ¿qué tenían que hacer? 60 48 24 95, nos pone un correo electrónico y con mucho gusto se lo vamos a enviar, totalmente gratis por supuesto, para que usted lo pueda estudiar y también compartir con otros. Ese es un material que nosotros preparamos porque estamos viendo gente que cree que es cristiana pero no ha nacido de nuevo. Y si no nació de nuevo, por favor, examine su corazón hoy, ore y comuníquese con nosotros. Nos vemos mañana, si Dios no viene antes. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.